Bienvenidos a este debate. La pregunta que le hacemos a los debatientes es si la interrupción legal del embarazo debería o no permitirse en México, un país que ha experimentado notables transformaciones en materia de derechos reproductivos desde 2007, cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en aprobar la interrupción legal del embarazo. Para defender la postura a favor está Dulce Valeria Telles Nájera y Lisbeth José Martínez. Bienvenidas. La frase que intentarán defender a lo largo de este debate es: defender la dignidad de la mujer es respetar su derecho a interrumpir su embarazo. Para defender la postura en contra está Cruz Velázquez Soto y Edgar Eduardo López Ibarra. La frase que intentarán defender es: el aborto es violación al derecho fundamental, el derecho a la vida. Bienvenidos. Para presentar su postura y argumento inicial, cada equipo contará con 3 minutos. Los contraargumentos tendrán una duración de hasta 1 minuto y medio, y ambos equipos contarán con 3 minutos cada uno para presentar sus alegatos finales y conclusiones. Se le dará la voz a cada uno de los participantes en turnos. Empecemos. El primer argumento del equipo a favor está a cargo de Lisbeth. Buenas, la interrupción del embarazo aún se traduce en enfrentar estereotipos y prejuicios por parte de las instituciones estatales, pues el aborto solo es legal en 12 de 32 entidades federativas. Impedir el acceso al aborto legal no contribuye a reducir la cantidad de abortos, lo que hace es obligar a las mujeres a recurrir a abortos inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. La Organización Mundial de la Salud define el aborto inseguro como un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, realizado por personas que no tienen la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos. La despenalización del aborto no es lo mismo que legalizar. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo fue declarar que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, por lo que aún hay un arduo trabajo en materia de legalización, porque hay factores sociales y políticos que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a la mujer para la interrupción de su embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que es una clara violación a los derechos fundamentales de la mujer, por lo que un aborto seguro y legal son la esencia del derecho fundamental de la mujer a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, y son condiciones previas para el disfrute pleno de sus derechos y libertades. Al buscar que el aborto sea gratuito, se busca suprimir las condiciones de desigualdad y de injusticia que prevalecen en el país, debido a que son pocas las mujeres que pueden acceder a este servicio, debido a los costos elevados que están fuera del alcance de la mayoría de las mujeres. En México, aún hay un arduo trabajo en materia de legalización sobre el aborto, debido a que las mujeres continúan enfrentando obstáculos para lograr el ejercicio de sus derechos reproductivos y son discriminadas con cientos de comentarios negativos, lo que puede llegar a vulnerar su salud mental. Tener la libertad de decidir no es suficiente cuando en la práctica las mujeres y las personas gestantes no pueden ejercer este derecho de manera adecuada, por lo que garantizar de forma integral el derecho a decidir y demás derechos sexuales y reproductivos de estas solo será posible en tanto los legisladores tomen en consideración los criterios emitidos por el máximo tribunal y las autoridades correspondientes provean de mecanismos adecuados para ejercer tales derechos. En realidad, ya por Reuters, por lo que la sentencia de la Suprema Corte ha sido un gran avance, pero no la victoria. Gracias. Gracias, Lisbeth. Ahora escuchemos el primer argumento del equipo en contra. ¿Por qué no es deseable la legalización en México? Te escuchamos, Edgar. Gracias. Argumentan que la interrupción del embarazo aún se traduce en enfrentar estereotipos y prejuicios por parte de las instituciones estatales. Es una falacia de generalización. Se apresura a decir que todas las instituciones estatales mantienen un estereotipos y prejuicios sin suficiente evidencia. Sugieren que la legalidad del aborto no está directamente relacionada con la cantidad de abortos. Falacia de causa falsa. Las cifras dicen lo contrario. Según la página del gobierno, el número de mujeres que han obtenido un aborto a partir de su legalización se ha incrementado de 4,799 en 2007 a 13,742 en 2023, teniendo un incremento de un 286,35%.
Cualquiera lo puede consultar en la página del gobierno. Argumentan que es un procedimiento realizado por personas que carecen de recursos o un estándar médico mínimo, pero la definición de la OMS sobre el aborto inseguro se basa en un criterio médico, no en estadísticas que digan si una persona es pobre, no puede ser madre. La despenalización del aborto no es lo mismo que legalizar, dicen, y que solo hay dos posibilidades. ¿Solo hay dos posibilidades? No. Cualquiera de las dos es un remedio paliativo. Mencionan prejuicios morales, éticos y políticos como factores de universalidad para la negación de servicios de salud, cayendo en una falacia de generalización apresurada al generalizar sin evidencias. Así el primer argumento del equipo en contra. Ahora le damos la voz al equipo a favor para defender su postura. Te escuchamos, Dulce. Sí, muchas gracias. El estigma en el personal de salud hacia el aborto refleja influencias culturales y religiosas arraigadas en México, dificultando el acceso al aborto seguro y legal. Aunque algunos estados han progresado en su legalización, el estigma persistente impide a muchas mujeres buscar atención médica, aumentando el riesgo de abortos inseguros. La legalización no reduce la cantidad de abortos, pero sí disminuye las complicaciones y riesgos asociados. Negar el acceso legal aumenta el peligro de abortos clandestinos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. La calidad del aborto seguro se refiere a la capacitación y los estándares médicos, no a las condiciones económicas de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Ahora el equipo en contra nos presentará su postura y el primer argumento estará a cargo de Cruz. Gracias. Hola, buenas noches. Defendemos nuestra postura en contra del aborto. No solo se trata de enfrentar estereotipos y prejuicios, se trata de defender la vida. El aborto inducido, por muchos, es considerado como un derecho. Para nosotros es la violación al derecho fundamental, el derecho a la vida. Desde la concepción, un nuevo ser humano comienza su existencia única e irrepetible. Este ser, aunque pequeño, merece la protección y el respeto que otorgamos a cualquier otra vida humana. Argumentar que la vida no comienza hasta el nacimiento es ignorar los avances científicos que demuestran lo contrario. Además, el aborto inducido no es una solución a las circunstancias que llevan a una mujer a considerarlo. En lugar de ofrecer el aborto como una opción, deberíamos trabajar en conjunto para crear una sociedad que apoye a las mujeres embarazadas y específicamente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, lo que incluye mejorar el acceso a servicios de adopción, proporcionar apoyo económico y emocional, además de garantizar una educación sexual integral que prevenga los embarazos no deseados, garantizando precisamente salud y vida dignas para las mujeres en esta posición. Como sociedad, es nuestra responsabilidad promover una cultura de respeto y responsable en cuanto a la sexualidad y a la procreación. Debemos fomentar alternativas que respeten tanto la vida del no nacido como la dignidad de la mujer. El aborto inducido no es una solución viable, puede tener consecuencias psicológicas duraderas, además del síndrome post-aborto, que ya muchas mujeres sufren de ello. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ignorar el sufrimiento que puede causar esta práctica. El aborto inducido no es solo una cuestión de elección personal, es una cuestión que afecta al tejido mismo de nuestra sociedad, y defender la vida desde su concepción es defender la dignidad y valores de cada ser humano. Son estas y muchas otras razones las que nos mantienen firmes para estar en contra del aborto inducido. Aboguemos por soluciones que respeten y protejan tanto a la madre como al hijo por nacer. Gracias, Cruz. Ahora escuchemos el argumento del equipo a favor. ¿Qué es una persona titular de derechos humanos? Te escuchamos, Lisbeth.
Antonio Lascano, investigador y profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su conferencia magistral ¿Qué es la vida?, aseguró que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona, ni siquiera en potencia, pues la placenta tiene el mismo contenido que el cigoto. El desarrollo del embrión humano pasa por diferentes etapas. El sistema nervioso central se empieza a desarrollar hasta la semana 12 y en algunos casos hasta la semana 16. Aunque entre la semana 11 y 19 se aprecian reacciones a estímulos sensoriales, no hay percepción consciente de estos, ya que las vías nerviosas y las conexiones entre neuronas, la médula espinal y las neuronas del interior del cerebro no existen, porque aún no hay corteza cerebral. Nosotros estamos defendiendo el derecho de la persona gestante, considerando que antes de la aparición del sistema nervioso central, el cigoto es una masa de células que científicamente no es considerada una persona. No puede haber individuo humano mientras no haya un suficiente desarrollo del sistema nervioso central, lo mismo que no hay ser humano después de la muerte cerebral. El Código Civil Federal, en su artículo 22, dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Asimismo, en el artículo 337 del Código dice, para los efectos legales, solo se reputa nacido al feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Independientemente de la protección legal que merezcan los naciturus, este no se puede equiparar a una persona entendida como titular de derechos humanos como persona viva y viable. Defender la dignidad de la mujer es respetar su derecho a interrumpir su embarazo. Gracias. Gracias. Ahora escuchemos a Edgar del equipo en contra para defender su postura. Gracias. Es preocupante la forma en que se trata de manipular con palabras como la interrupción del embarazo, cuando la interrupción es un cese transitorio de un suceso para su posterior reanudación. Si, por ejemplo, yo estoy viendo un video y lo pauso para ir al baño, lo estoy interrumpiendo para reanudarlo a mi regreso. Ahora, ¿qué es la terminación de la vida sino un asesinato? Pero aún, para justificar este asesinato, alegan que no es una persona, a lo cual me gustaría responder que la humanidad nunca había visto tal manipulación de la semántica para un asesinato, y el asesinato de un inocente. Pero no, resulta que nuestro mundo ya vio cómo seres humanos eran asesinados por miles en el Holocausto nazi, de forma totalmente legal. Un nuevo genocidio que legalizar en puerta, ¿no? ¿Por qué la ampliación del derecho de las mujeres embarazadas le resta el derecho a la vida a terceros? Eso nunca lo podrán responder. Ahora, la estigmatización del personal médico, falacia ad hominem, mete la religión en una situación puramente científica, un desastre. El juramento hipocrático original dice en uno de sus postulados, me abstendré de aplicar a las mujeres presarios abortivos. Pero la mentira que se lleva las palmas es cuando hablan del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, cuando en realidad está decidiendo sobre el cuerpo de un tercero, que no tiene voz. Comparan al feto con alguien con muerte cerebral, y si supiéramos que todas sus funciones cerebrales revivirían en meses, ¿qué? ¿De lo matamos de todas formas? Por lo menos los judíos podían decir, no me mate, por favor. Entramos a la fase final de este debate, en la cual se están preguntando si la interrupción legal del embarazo debería o no permitirse en México. Hemos escuchado los argumentos de ambos equipos y es momento de escuchar sus conclusiones. Comencemos con Dulce Telles. Gracias. Instituciones tanto internacionales como nacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Human Rights Watch, así como entidades nacionales emblemáticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México, han respaldado consistentemente el aborto legal como una opción fundamental para proteger la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres. La OMS y la OPS han destacado que el acceso al aborto seguro y legal es esencial para la salud reproductiva y para la reducción de la mortalidad materna. Reconocen que la prohibición del aborto no detiene su práctica, sino que lleva a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos y peligrosos que ponen en riesgo sus vidas. Además, estas instituciones subrayan que el acceso al aborto seguro es un derecho humano fundamental y una cuestión de justicia social. Human Rights Watch ha documentado los impactos negativos del acceso limitado al aborto en todo el mundo, incluidos los riesgos para la salud y los derechos de las mujeres. Han abogado por políticas que respeten y protejan los derechos reproductivos de las mujeres, incluido el acceso al aborto.
En el contexto nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido fallos históricos, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud reproductiva, incluido el derecho al aborto en ciertas circunstancias. Estos fallos han sentado precedentes importantes para garantizar el acceso al aborto en nuestro país. De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de México, como una institución académica líder, ha respaldado activamente la investigación y el debate en torno a los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro y legal, reconociendo el acceso a servicios de aborto seguros como algo fundamental para garantizar la salud de las mujeres. Estas instituciones respaldan el aborto como una opción necesaria para proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres. Prohibir el aborto solo perpetúa la inequidad y la injusticia al negar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y su futuro. Apoyar el derecho al aborto es, en última instancia, apoyar la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres y promover sociedades más equitativas y justas. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Ahora escuchemos a Cruz con la conclusión del equipo en contra. Seguimos manteniendo nuestra postura en contra. Debemos conducirnos de manera objetiva y defender los avances científicos existentes. Es evidente que el cigoto es el resultado de la fecundación de la unión de dos células. Esto lo respalda la doctora Rosalinda Cruz Williams. Existe evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación con la aparición del cigoto. ¿Por qué? Porque el cigoto contiene el ADN completo y una identidad genética propia, ya que es un código genético, el genoma o conjunto de genes que llevan sus cromosomas y que le es propio. Es decir, en este se encuentra toda la información genética que dará vida a un nuevo ser humano. Esta información se adhiere a él y es la que le permite la vida a este, puesto que el genoma es quien determina su identidad, su ADN, y es lo que lo hace único e irrepetible. La concepción o fecundación tiene lugar después de la relación sexual, cuando un espermatozoide ha fecundado al óvulo, y este proceso puede ocurrir con suma rapidez en tan solo 5 minutos, atravesando el útero y alcanzar las trompas de falopio otros 15 minutos. En recorrer las trompas y llegar a los ovarios, y cuando este proceso de inseminación y fertilización se ha completado, un nuevo ser humano ha iniciado su existencia en tan solo 15 minutos. Interrumpir el embarazo violaría el derecho a la vida que los derechos humanos tanto defienden. Los derechos son para todos, el derecho a la vida es inalienable. ¿Un ser humano tiene derecho a decidir sobre la vida de otro? No, y mucho menos aprovechándose de la vulnerabilidad de la persona que necesita de su protección. El artículo 4 de la Constitución mexicana establece: el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Y toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y el Estado es quien lo deberá garantizar. Muy bien. Como lo indica el artículo, la ley debe proteger la organización y desarrollo de la familia. No debe estar a favor de privar de la vida a un ser vulnerable. ¿Se respetan las decisiones que se tomen con anterioridad a los números de hijos que se quieren tener? Sí, pero no se respeta que quieran terminar con la vida de uno que ya existe. Proponemos, en cambio, que se establezcan otras alternativas, como la adopción, que se respete tanto la vida del no nacido como la autonomía y dignidad de la mujer. La legalización del aborto es una falta de protección hacia los más vulnerables, y si se permite, poco valen los derechos y valores que sostienen la dignidad de toda vida humana. Por lo tanto, aboguemos por políticas y leyes que promuevan y ofrezcan apoyo integral a las mujeres embarazadas para que puedan llevar a término su gestación en condiciones seguras
y dignas. Muchas gracias. Así termina la participación de los equipos, pero ¿quién presentó los mejores argumentos? ¿Quién ganó el debate? Escuchemos a nuestra juez, Nayeli. Ambos equipos presentaron sus puntos de vista de manera convincente. Sus argumentos reflejaron una profunda reflexión sobre el tema del aborto inducido, presentando un fuerte respaldo en diversas fuentes de información que reflejan diversas perspectivas y necesidades de las personas. También abordaron diferentes aspectos éticos, morales, legales y sociales relacionados con esta práctica. El equipo a favor destacó la importancia de garantizar el acceso a un aborto seguro y legal como un derecho fundamental de las mujeres. Ellos argumentaron a favor de la legalización como una medida necesaria para proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, así como para prevenir los riesgos asociados con el aborto clandestino e inseguro. Destacaron la irresponsabilidad del Estado en garantizar el acceso al servicio del aborto seguro y legal como parte de su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres. La importancia de proporcionar información y educación sobre la salud reproductiva para que puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud y su cuerpo. La postura en contra del aborto hizo hincapié en el valor intrínseco de la vida humana desde la concepción. Ellos argumentaron que el aborto inducido constituye una violación a este derecho fundamental. Propusieron alternativas al aborto, como la adopción, como una forma de respetar la vida del no nacido, como la autonomía de la mujer. Argumentaron que la legalización del aborto no resuelve los problemas subyacentes que llevan a las mujeres a considerar esta práctica. Para esto es necesario abordar estas causas profundas de manera más integral. Tanto los argumentos a favor como en contra del aborto tienen sustento y son válidos y relevantes para quien los defiende. Ambos posicionamientos representan perspectivas legítimas y respetables, pero es importante tener en cuenta que el acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos y que la negación de estos derechos puede tener graves consecuencias para la salud, la vida y el bienestar de las mujeres. Tomando en cuenta que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, como lo mencionaron, entonces la postura que protege mejor a la persona, respetando sus derechos humanos y que para efectos legales la legislación debe tomar en cuenta, es el enfoque del equipo que está a favor. ¿Por qué? Porque ofrece una visión equilibrada y eficiente en los servicios de salud relacionados con el aborto. Felicidades al equipo ganador. Así termina este debate. El equipo a favor de la legalización del aborto dio argumentos para defender los derechos de las personas gestantes a interrumpir su embarazo, haciendo valer su decisión de no llevar a término un embarazo no deseado, así como a recibir información para que puedan tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su futuro reproductivo, para disminuir los riesgos que implica la práctica de abortos clandestinos. Mientras que el equipo en contra nos dio argumentos para que se respeten tanto la vida del no nacido como la dignidad de la mujer, mediante la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad sexual y reproductiva, en la que se recurra a alternativas como la adopción, en la que se respete tanto la vida del no nacido como la autonomía de la mujer. Ambos equipos coinciden en la importancia que tiene la participación del Estado en la protección de los derechos que han defendido en sus argumentos. Está en usted tomar la decisión final. Muchas gracias por su tiempo y su amable atención a este debate.